¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles, 9 de abril. Nos hemos retrasado un poquito en este encuentro que tenemos con ustedes. Ayer hubo una programación especial, pero hoy estamos aquí fieles a la cita para compartir con ustedes pues, un tiempo de televisión y de sus vidas. Vamos a terminar en los dos últimos bloques con tertulia. Nos gusta hablar de cosas y hoy vamos a hablar de la globalización y de los aranceles, algo que está muy de moda. Tendremos aquí a algunos de nuestros contertulios para, bueno, pues hablar de todo lo que ellos opinan sobre estos dos conceptos. Es uno de los asuntos, bueno, los dos últimos bloques, pero hay más. Además, hoy en nuestra sección dedicada a la seguridad tendremos con nosotros a un responsable del subsector de tráfico de la Guardia Civil. Hablaremos de su trabajo en accidentes, de las pruebas de alcohol y drogas y demás cosas. Y miraremos al cielo porque han acontecido y acontecerán fenómenos muy interesantes. De astronomía vamos a hablar con Raúl Muñoz, el presidente del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila. Pero vamos a empezar en este miércoles por el principio. Estamos bien seguros, muy seguros hoy con la Guardia Civil. Y vamos a hablar además de un aspecto muy concreto de la Guardia Civil de Tráfico, el subsector. Ese es el epígrafe en el que tendríamos que enclavar al sargento primero, José Manuel García. Él es el jefe, lo voy a leer para que no se me pase nada, de los equipos de investigación de siniestros. Está con nosotros esta noche aquí en plató de 8 Magazine Ávila. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí para hablar, bueno, pues de un aspecto muy importante, muy relevante, que toda la ciudadanía debe conocer, ¿no? Así es. Bueno, cuéntanos primero cuál es el organigrama del subsector de tráfico y cuántas personas lo componen aquí en Ávila, vaya. Bueno, pues digamos que el escalón superior aquí a nivel Guardia Civil de Tráfico es el subsector, que se corresponde con toda la provincia y abarca pues los destacamentos de Arévalo, Piedrahíta, incluso de aquí de Ávila y de Arenas de San Pedro. Y luego dentro de este subsector pues se ha creado recientemente, hace aproximadamente un año, una unidad nueva que se llama Unidad de Investigación de Seguridad Vial. Es reciente y el fin es un poquillo de agrupar todos los grupos que había o áreas funcionales que se dedicaban con cometidos específicos de investigación, pues, digamos, los han agrupado para que haya mayor coordinación. Entonces esta unidad se conoce con las siglas de UNIS y entonces hay tres equipos, tres unidades. Hay un equipo que se llama EPRAD, hay otro equipo que se llama GIAD y luego están los antiguos equipos de atestados, que digo antiguos porque a raíz de esta creación, de esta unidad nueva, han pasado a llamarse equipos de investigación de siniestros. Bueno, empezando por el EPRAD, son equipos periféricos de reconstrucción de accidentes, son especialistas, de hecho tienen titulaciones universitarias para poder ejercerlo, y uno de sus cometidos principales es reconstruir siniestros viales muy complejos. También hacen cálculos de velocidad, etcétera. Luego pasamos al GIAD. El GIAD lleva bastante tiempo funcionando, son equipos que trabajan, prestan los servicios de paisano, utilizan vehículos comerciales y bueno, tienen numerosos cometidos. Por poner un ejemplo, uno de ellos, pues a veces hacen vigilancias discretas, seguimientos,
Por poner un ejemplo, si se tiene sospechas de que alguien está conduciendo y no está habilitado para ello, pues se le hace una vigilancia y a ver si se le puede identificar en esas condiciones e instruir el correspondiente atestado. También, entre otros cometidos, tienen pues revisar un poco las redes sociales, por si hay algún vídeo circulando en las redes sociales de, por ejemplo, que sea un delito, una conducción temeraria. Sí, que lo suben además como diciendo, mira qué proeza, ¿no? Exactamente. Sí. Pues entre otros cometidos tienen esto. Ujú. Y luego ya los últimos somos nosotros, los equipos de investigación de siniestros, y aquí en concreto en Ávila pues hay dos bases. Tenemos una base en Arévalo y otra aquí en la ciudad de Ávila. Hay unas demarcaciones en principio territoriales. El equipo de Arévalo, digamos, trabaja en la parte norte de la provincia de Ávila y el de Ávila en la parte sur. Pero es muy habitual que un equipo de Arévalo, por ejemplo, se traslade al Valle del Tiétar, por ejemplo, a Candeleda, que son sitios distantes. Se puede dar el caso que a lo mejor el equipo de aquí de Ávila esté trabajando en un siniestro en la zona de Piedrahíta, surge a continuación otro en el Valle del Tiétar, y para que el ciudadano no tenga que esperar, pues lo que hace es se le activa al equipo de Arévalo y se traslada al Valle del Tiétar. Bueno, ya nos has comentado un poco quiénes pueden acceder al subsector de tráfico, pero ¿de qué manera? O sea, cuéntame, ¿cuántos componéis el Aquí subsector? en concreto los 6 estamos unos 21, contando las dos bases tanto de Arévalo como de aquí de Ávila. Y luego hay destacamentos que dependen, no tienen los mismos efectivos cada uno. Vale, pero algunos con preparación exhaustiva, Sí. ¿no? Como me decías, ¿no? Sí, el tema de los 6 se requiere tener la titulación específica. La especialidad de motoristas hacen otro curso específico y demás. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de los atestados que tú conoces bien y de cómo se trabaja cuando se produce un siniestro vial, un accidente, ¿no? Sí. Desde el principio y hasta el final es muy largo el proceso y Sí. muy minucioso también, ¿no? Bueno, aquí quiero aclarar de que hay dos tipos de siniestros, de accidentes. Hay los que son con relevancia penal, es decir, que hay heridos o fallecidos, y los que no hay relevancia penal, que solamente son daños materiales o hay unas lesiones que no son relevantes. Voy a empezar por estas últimas, por los siniestros que no tienen relevancia penal. Entonces, en estos casos no actuamos nosotros, actúan los compañeros de la especialidad de motoristas. Ellos disponen de una tablet, una aplicación informática que está conectada a Internet, y meten los datos, matrículas, compañías aseguradoras, las afiliaciones de los conductores y demás. Todos esos incluso hacen un boceto, un croquis en la misma tablet, y dan su parecer de cómo ha sido el accidente, cómo se ha desarrollado y tal. Todos esos datos se vuelcan en otra aplicación informática que se llama Arena 2, y de ahí luego ya pues se nutren, por ejemplo, las compañías de seguros para poder llevar a cabo las indemnizaciones correspondientes, etc. Vamos a imaginar que el siniestro es con relevancia penal, es decir, que ha habido lesiones punibles o fallecidos. Entonces, en este caso, pues nos trasladamos al lugar del siniestro y, bueno, lo primero, si se da el caso y hay un conductor, lo que le hacemos es la prueba de alcoholemia y la de drogas. A continuación, pues le tomamos una declaración, recogemos pruebas testimoniales, a ver qué nos cuentan sobre el desarrollo del accidente, cómo ha sido. Igualmente, si hay testigos, pues también se le toma una declaración, a ver qué nos puede aportar para luego reconstruir ese accidente. A continuación, pues hacemos una inspección técnico-ocular de la carretera, vamos buscando cuál ha sido el punto de colisión, cuáles han sido las posiciones finales, si han dejado arañazos los vehículos después de la colisión, si han dejado huellas de frenada, huellas de fricción. De todo eso tomamos nota, incluso lo señalizamos, hacemos fotografías, un reportaje fotográfico, incluso a veces también de vídeo, y hacemos unas mediciones. Mediciones las podemos hacer por coordenadas cartesianas si el accidente se ha desarrollado en un tramo recto, o lo podemos hacer también por triangulación, si el accidente se ha desarrollado en un tramo curvo.
A continuación, pues miramos los vehículos, hacemos una buena inspección ocular de los vehículos, sobre todo los puntos de colisión, nos dan muchos datos, mucha información, los cinturones también, los examinamos para ver pues eso, si los usuarios, los ocupantes utilizaban el cinturón de seguridad. También miramos los neumáticos, a ver si las profundidades, a ver si es el caso, si ha influido en el desarrollo del accidente, a ver si estaban en buen estado, la fecha de fabricación, etcétera, etcétera. O sea que hacéis una magnífica labor de Sí. investigación exhaustiva desde el momento Sí. preciso del accidente hasta no sé cuánto Sí, tiempo. no acaba ahí, porque luego después, una vez que finalizamos en el lugar de los hechos, ya hemos tomado nota de todo, pues nos vamos al hospital. Y al hospital, claro, con relevancia penal, siempre hay heridos. Y entonces, si es el caso, buscamos a ver si hay algún conductor, de nuevo allí, si podemos, le hacemos la prueba de alcoholemia, de drogas también, le tomamos una declaración para que nos aporte su versión. Si hay usuarios, ocupantes de los vehículos, también se les identifica, se les toma una declaración para ver que aporten cómo ha sido el desarrollo del accidente. Y luego algo muy importante es que hacemos con los que han sido personas que han resultado heridas, lesionadas, pues les hacemos un ofrecimiento de acciones, que quiere decir, es informarles de que si el origen de ese siniestro hubiera sido una imprudencia menos grave, para poder perseguirla penalmente tienen que formular una demanda, una denuncia en el plazo de 1 año ante la autoridad judicial competente, porque si no formulan esa denuncia, digamos que ese siniestro, aunque haya habido una imprudencia, se deriva a la vía civil. O sea, ese conductor responsable no va a sufrir ninguna condena penal. Claro, estamos hablando de siniestros en los que ha habido heridos graves o incluso algún fallecimiento, como decías. Y has comentado algo importante, y es que se les hace la prueba de alcoholemia a los conductores, aunque estén hospitalizados, ¿no? Sí, aquí, eso es necesario y no están eximidos de ello por estar en el hospital, ¿no? Aquí se pueden dar varios casos, que lleguemos al hospital y esté en buenas condiciones y se le hace la prueba igual como si estuviera en ese momento en el lugar del siniestro. Pero se puede dar el caso que haya sufrido a lo mejor lesiones en la boca o en el pecho y no pueda hacer la prueba de la prueba típica de soplar. Tal, sí. Entonces, en ese caso, pues se le informa al conductor de que todo conductor implicado en un siniestro vial tiene la obligación de someterse a hacer las pruebas de alcohol o drogas. En ese caso, como no se puede hacer mediante aire expirado, pues se le ofrece la posibilidad de hacerlo mediante una extracción de sangre. Entonces, si le autoriza el médico, el personal sanitario que esté en ese momento, y él lo autoriza también, pues se le somete a la prueba de una extracción sanguínea, recogemos 2 muestras con una cadena de custodia y lo llevamos al laboratorio. Se puede dar el caso a lo mejor que ese conductor se niegue a hacerse esa prueba. ¿Puede negarse? Sí, puede negarse. Vale. Sí, lo que pasa es que habría que instruir unas diligencias como presunto autor de un delito por negativa a someterse a la prueba de alcoholemia. Está obligado a hacerla. También puede darse el caso, cualquiera de los 2 anteriores, que además no quiere hacer la prueba, pero nosotros durante el tiempo que estamos hablando con él y demás, veamos pues que despide fuerte olor a alcohol, que la habla es pastosa, o sea, que tiene signos que son compatibles con la embriaguez. Pues igualmente en el atestado reflejaríamos eso, porque puede ser que esté cometiendo también un delito contra la seguridad vial. Y después, y por último, en el caso de que las lesiones sean muy graves y no sea posible hacerle la prueba de ninguna de las maneras, pues entonces lo que hacemos es que hacemos una solicitud al centro sanitario y le decimos que por un tiempo indeterminado que nos conserve las muestras de sangre, de esa sangre que previamente ellos la han obtenido con fines terapéuticos. Al llegar el herido al centro sanitario, pues normalmente le hacen una extracción de sangre, pues de esa sangre que nos la reserven. Y a continuación lo que hacemos es un escrito, un oficio al juzgado competente y le solicitamos que ese juzgado
emita un mandamiento a ese centro sanitario para que se analice esa sangre. Son muchos, como decíamos, los pasos que sigue la Guardia Civil de Tráfico ante un siniestro vial, y si es un siniestro con posibilidades de tener un carácter penal, porque ha habido heridos graves o fallecidos, todavía entiendo que se dilata más en el tiempo, no sé Sí, cuánto tiempo. depende, no hay tiempo exacto, o sea que cada caso es un mundo. Pero ¿Tenéis normalmente los que hay fallecidos, pues hay que hacer un informe técnico, que si se dilata algo más en el tiempo que si son heridos graves. ¿Tenéis medios suficientes para llevar a cabo Sí, todo esto? sí. Utilizamos habitualmente una furgoneta de carga porque llevamos bastante material, incluso tiene un habitáculo en el cual se toma declaración por escrita a los conductores implicados, a los testigos, y luego bueno, pues llevamos mucho material, cámara de foto, de vídeo, los aparatos, los etilómetros, los analizadores de drogas, llevamos muchas señales para acordonar el lugar del siniestro, etcétera, etcétera. Bueno, antes del último punto que yo quería que tratáramos, que es bueno, muy global, estamos a punto de una operación salida de Semana Santa, muchísimos vehículos se van a poner en carretera. Antes de eso, me gustaría hablar también de las pruebas de alcohol y drogas que lleváis a cabo de forma muy somera. O sea, son pruebas que se realizan periódicamente también, ¿no?, en diferentes carreteras, y el objetivo es ver en qué condiciones se pone una persona al volante de un vehículo, ¿no? Sí, Claro. ese es el fin. Se hacen, pero eso todos los días, se hacen pruebas de alcohol y drogas, no solamente porque sea la operación salida, se van a intensificar más, pero que todos los días se hacen numerosas pruebas de ese tipo. Vemos algunos ejemplos de algunas pruebas que habéis llevado a cabo en carreteras de la provincia de Ávila. Todo el mundo está obligado a someterse a ellas, ¿no? Todo el mundo. Nadie puede negarse No, y si se a niega, pues soplar comete un delito. Ujú. La negativa viene recogida en el Código Penal como, pues eso, como un delito contra la seguridad vial. Vale, bueno, ahora vamos a hablar de eso que decíamos en Semana Santa. Estamos a las puertas de la Semana Santa, pues no sé, se multiplica por mucho el número de vehículos que circulan por las carreteras. Eso es un quebradero de cabeza Sí. para vosotros. Entiendo, tenéis operaciones especiales, entiendo que lo tenéis ya todo bien organizado, pero sí que me gustaría, porque esto es un servicio público fundamentalmente, que dieras unas recomendaciones a aquellas personas que nos estén escuchando y viendo ahora mismo allá donde se encuentren y que vayan a emprender un viaje esta Semana Santa. ¿Qué es lo que tienen que tener muy en cuenta? ¿Qué es lo que no tienen que hacer y tener también muy en cuenta? Y cómo ponerse al volante para hacer un viaje corto o largo, da lo mismo. Bueno, podría dar muchas recomendaciones, pero bueno, quiero resumirlas. La primera, pues tener mucha precaución. Segunda, que bueno, pues evitar el cansancio, que se hagan descansos, y sobre todo es muy importante, hay que saber que el consumo de alcohol y drogas no es compatible con la conducción. Entonces, pues lo quiero resumir, o sea, si bebes o tomas drogas, no conduzcas. Y el tema que has dicho de José Manuel de los descansos es también importante. Hay gente que emprende viajes largos Sí. en estos días de vacaciones. ¿Cada cuánto tiempo conviene? En fin. Es que si fueran conductores profesionales sí que está regulado, pero el conductor de un turismo no está regulado. Pero bueno, eso allá cada cual, en el momento que se nota algo, lo recomendable es que se pare y se descanse. Nos lo ha estado contando José Manuel García. Él es jefe de equipos de investigación de siniestros. Hemos hablado sobre todo y fundamentalmente de los accidentes, también del organigrama del subsector de tráfico al que pertenece y bueno, y de cómo realizan todo ese seguimiento desde que se produce lamentablemente un accidente para ver cuáles son las causas, fundamentalmente, ver un poco cuál es la repercusión también en cuestión de heridos, o si tiene causa penal o no la tiene, y también a qué están obligadas aquellas personas que están al volante y han tenido un accidente de tráfico, ¿no? Claro. Así es. Bueno, pues un trabajo ímprobo el que realizáis. Cuidado con ponerse al volante si se ha consumido algo de alcohol, cuidado siempre, y sobre todo ahora que va a haber muchos vehículos en la carretera, ¿no?
Así es. No sé por cuánto se puede multiplicar ahora mismo Muchísimos. en los próximos días. Se espera muchísimos desplazamientos. Mucho desplazamiento. Bueno, pues mucho cuidado, nos lo ha estado contando José Manuel García. Como les digo, él conoce muy bien las carreteras, ahí están para ayudarnos fundamentalmente y para solventar también cualquier situación que se produzca, ¿no? Que eso es importante, ¿eh? Sí, sí. Saber que Para eso estáis ahí estamos. para ayudar. Sí, porque va a haber, pues eso, numerosos compañeros, sobre todo de la especialidad de motoristas, que van a estar ahí al pie del cañón estos días. Muchísimas gracias, José Manuel. Que vaya muy bien y que estos días próximos de tanto movimiento, bueno, sean lo más llevadero posible y bueno, que sean tranquilos, que no haya accidentes, eso es lo que deseamos todos. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa. La primera, para los anuncios, luego cambiamos de tercio, porque nos vamos a ir a mirar al cielo. Ya estamos aquí. Hoy es miércoles, recuerden, 9 de abril, estamos dispuestos a compartir todavía un buen rato de entretenimiento con ustedes en 8 Magazine Ávila y ahora vamos a hablar del cielo, que nos gusta mucho, de las estrellas y de lo que pasa astronómicamente hablando ahí en ese cielo que parece que lo tenemos encima de la cabeza, pero tiene mucha altitud y pasan muchas cosas. Bueno, el que mejor lo sabe es el invitado que tenemos esta noche con nosotros. Se llama Raúl Muñoz y es el presidente del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila, nada más y nada menos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos, Raúl? Bien, bien. Muchas gracias por habernos traído aquí. Oye, un placer, porque hablar de eso que nos parece tan remoto muchas veces es muy importante. Pasan cosas y siempre pasan por algo, y vosotros lo intentáis investigar, ¿no? Sí, la verdad es que la astronomía es una ciencia, de vez en cuando ocurre algún fenómeno nuevo o algo novedoso, como puede ser un cometa que no estaba catalogado, pero es algo bastante, diríamos, Estudiado. previsible y estudiado. Tú sabes que va a haber un eclipse en 2088 y que empieza a las 17:15 y acaba a las 18:45. Y está clavado, la dinámica estelar está ya muy estudiada y los fenómenos astronómicos están muy estudiados. Entonces es una ciencia muy previsible, lo mismo. Pues va a haber una lluvia de meteoros y el máximo es el 12 de agosto, que coincide con las Perseidas. Pues puede haber más o menos meteoros, más lluvias, más o menos estrellas fugaces, pero es ese día el máximo en una determinada hora. Entonces es una ciencia bastante predecible. Aún así tiene mucho encanto por lo que tiene de observación del cielo y de grandiosidad que tiene. Sí, de ese lenguaje oculto, ¿no?, que tiene el cielo estrellado o el universo en su conjunto y que de forma exhaustiva estudiáis. Vamos a ver, mientras hablamos, algunos cielos magníficos o estrellas, bueno, que tienen todas un nombre, vosotros conocéis muy bien a través también de estas imágenes que vemos, ¿no? Esa es la nebulosa de la Hélice, es una nebulosa planetaria. Ajá. Eso es lo que ocurre con una estrella cuando, por ejemplo, del tipo parecido al Sol, Sí. cuando ya ha quemado básicamente todo el hidrógeno y tiene que empezar a quemar helio. Entonces, las capas exteriores, lo que era la atracción gravitatoria se pierde y las capas exteriores se escapan. Y dejan estas nebulosas, que es gas que se está alejando y que son muy espectaculares. ¿Pero se pueden ver? ¿Eh? ¿Se pueden ver? Sí. Ah. A ver, se pueden ver con un telescopio, Claro. pero un telescopio en directo ves una mancha tenue. Para poder ver estas fotografías necesitas un equipo que haga fotografía de larga exposición, que saque los colores, incluso se utilizan cámaras de blanco y negro y se asigna a cada color una longitud de onda y luego se monta. Entonces, estas imágenes llevan muchas horas. Nosotros tenemos compañeros que se dedican a astrofotografía y son muy complicadas de obtener en principio, pero luego son muy gratificantes. Desde luego, el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila ya tiene una larga vida, ¿eh? Pues la verdad es que sí, comenzamos en 2014 y comenzamos con la idea de no ir solos a los prados. Antes ibas con el coche, plantabas el telescopio y te tirabas allí el rato que quisieras solo. Entonces, la primera idea es poder ir en grupo y compartir la afición. Inicialmente fuimos 8 socios fundadores y durante un montón de años llegamos a 30, 40 socios. Luego ya hemos tenido un boom de la astronomía, ha crecido y se ha
generalizado, pero hasta entonces diríamos que éramos un grupo muy, muy reducido. Por cierto, me contabas una anécdota ahora, teníamos a la Guardia Civil antes, ¿eh? Sí, sí. Me contabas una anécdota que habíais tenido precisamente Unos con la Guardia compañeros Civil. que también están en nuestra asociación, les ocurrió que estando en una observación en Campo Azálvaro, de repente aparecieron unos cuantos todoterrenos, porque alguien los había llamado pensando que eran furtivos. Que era algo raro. Exacto, y estaban con los telescopios, claro, en un sitio oscuro, sin luces, pues a él resultó sospechoso y apareció allí la Guardia Civil, resultó la verdad es que fue una cosa muy... Pero terminaron viendo estrellas. Exacto, terminaron viendo estrellas. A nosotros nos ha pasado cuando hacemos la observación, por ejemplo, de la Luna, que este año no hemos podido hacerla por la climatología, hemos tenido un invierno muy entretenido, pues siempre pasa por allí algún vehículo de la Policía Local, la Policía Nacional, y suele bajarse alguno y echa un vistazo. La verdad es que le gusta a todos los públicos. Bueno, vamos a hablar de los acontecimientos que se han producido hace muy poquitos días, el 29 creo de marzo. Exacto, hubo un eclipse parcial de sol. Exacto. Y vamos a poderlo ver en timelapse, ¿no? Exacto, un timelapse que hizo un compañero, ¿de acuerdo? No, la calidad no es muy buena porque ese día hacía viento y había nubes, ¿veis? Se ven las nubes como pasan y demás, pero se puede ver cómo la Luna va pasando. Esto ocurre porque la Luna, diríamos, se coloca entre la Tierra y el Sol, no se coloca totalmente alineada, en este caso pasaba por la parte superior y claro, va mordiendo lo que es el Sol. Además, por ejemplo, cuando se miraba en directo con los telescopios, se podía ver perfectamente que la curva de la Luna era irregular. Los valles, los cráteres, las estructuras, ¿de acuerdo? Se podía ver perfectamente. Entonces, la verdad es que fue un evento muy interesante, antesala del eclipse que tendremos el año que viene. Había habido un eclipse lunar 14 días antes. ¿Lo veis con eso? Exacto, veis, ese es un telescopio que se han desmontado las lentes y en la parte inferior se proyecta. Claro, la observación del Sol es muy peligrosa. Ah, mira, por eso tenemos que tener esas gafas. Gafas de eclipse, por ejemplo, o a través de equipos que sacan la imagen y la tienes directamente en un ordenador, o que la proyecten en una cartulina o en algo blanco. Nada de verlo con una radiografía, etcétera, No se puede ver etcétera. con radiografías, no se puede ver con cristales que sean ahumados, ni gafas de sol, ni gafas de espejo. Por ejemplo, apareció alguien con un cristal de soldador. Los cristales de soldador tienen que tener categoría 14 o superior, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en este caso los cristales no tenían puesto el código numérico, entonces yo les desaconsejé que lo miraran con los cristales de soldador porque tiene que tener categoría 14 o superior. Y no se puede ver así porque nos puede producir grandes lesiones oculares, ¿no? El 4 de abril, hablo de memoria, el 4 de abril del año pasado, 2024, hubo un eclipse solar que atravesó básicamente la costa este de Estados Unidos. Ese día, el día siguiente, la pregunta más habitual en Estados Unidos fue ¿por qué me pican los ojos después de ver el eclipse? Pues porque se dieron sin las debidas precauciones. Nosotros este día que hicimos la observación llevamos 5 equipos diferentes para poder ver eclipse. Un telescopio inteligente, porque no se mida por el ocular, sino que se saca la imagen, por ejemplo, en una tablet. También miramos con unos prismáticos y claro, todos estos equipos tienen una lámina que es lo que protege, hace que el 99,999% de la luz del Sol se quede bloqueada. Entonces es seguro poder observar. También vimos con un telescopio por proyección y otro en un monitor grande de televisión. Entonces esos son métodos con los que podemos observar. Hubo gente que intentó una caja oscura. Una caja oscura es una caja de zapatos, que le haces un agujerito en un extremo y pones en el otro en la caja una placa blanca, un papel blanco y se proyecta. Se ve muy pequeñito. Claro, nosotros en nuestros equipos se veía mucho más grande. Pues así también se puede ver. Lo que no puede verse es observar directamente el Sol. Claro. Es muy peligroso. Bueno, tuvimos la suerte de verlo el pasado 29 de marzo. Aquí pudimos también observarlo, pero no es el único fenómeno de eclipse solar que vamos a poder ver próximamente, porque creo que el año que viene tendremos otra fortuna. Lo hemos estado viendo ahí en estas imágenes que nos has hecho. Exacto. El año que viene tenemos un eclipse solar total. ¿Total? Total. Vamos a tener en 3 años consecutivos 2 eclipses solares totales y uno anular. No es frecuente eso. Hace 114 años que no teníamos un eclipse solar total en España. ¿Y qué condiciones se dan para que se produzca esto ahora? Pues que tienen que estar... Cuando se produce un eclipse lunar, la Tierra pasa entre el Sol y la Luna. Entonces, la Tierra puede opacar por completo a la Luna. Y todos los habitantes de la Tierra que están en el hemisferio que da a la Luna lo pueden ver. Es un fenómeno global. Sin embargo, la Luna, cuando se produce un eclipse solar, la Luna
como es mucho más pequeña, que el Sol produce solo la totalidad en una determinada zona, muy pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver totalidad y en Francia no ven totalidad. Entonces, el eclipse que tenemos el año que viene, el 12 de agosto, no solo es un eclipse total solar, sino que hace 114 años que no teníamos ninguno en España, sino que el único sitio donde se va a ver bien, diríamos, comienza en Islandia, pero donde se va a ver bien es en España. Y de hecho se le conoce ya de forma popularmente como el Gran Eclipse Español. ¿Y qué notaremos? Pues se va a ver en ¿Será de noche? En Ávila no tenemos oscuridad total. Vale. Tenemos una oscuridad muy elevada, pero totalidad es el 100%. Diríamos que la luna opaque por completo el sol. Hay que irse a la zona norte de la Moraña, a Danero hacia arriba, y luego de ahí hasta la costa cantábrica, ahí tenemos totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, aproximadamente, si se va uno a la zona de máxima totalidad, pues vamos a ver que durante 1 minuto y medio el sol desaparece, está totalmente tapado por la luna y se hace oscuridad total. Uy, como si fuera de noche. Se ve que en los alrededores hay luminosidad porque es una zona local, pero es una zona, va a ser algo muy especial. De hecho, se esperan millones y millones de personas que vengan de Europa y de Estados Unidos a disfrutar de este turismo. Esto genera turismo de eclipses. Hay gente que se va y, claro, hay gente que no va un día, viene un día y más marcha, y puede estar 7 días, 15 días. Entonces, va a ser un evento astronómico muy potente. Hemos dicho agosto. 12 de agosto de 2026. 12 de agosto del año que viene, un eclipse total que vamos a poder ver aquí en Ávila, sobre todo en la zona de la Moraña. Exacto, ahí va a haber totalidad, ¿de acuerdo? Aquí, no me acuerdo exactamente, teníamos un 99,89%, pero se ve que el sol brilla en algún punto, no se opaca por completo. Bueno, esos son los próximos, muy próximos eclipses. Hay otros fenómenos como la luna llena rosa, la han llamado ahora, que va a ser las lunas de colores, sí. ¿De acuerdo? Sí, las lunas, obviamente, la luna tiene un color básico que es blanco, que es la luz, porque la luna no tiene luz propia. Está proyectada. Refleja la luz del sol, y el sol lo vemos amarillo por efecto de la refracción atmosférica, pero el sol básicamente es blanco. Por eso la luna tiene zonas más oscuras, porque son basaltos, son otras composiciones, pero se ve la luna. Entonces, cada mes pues es muy mediático, pues la luna rosa, creo recordar de memoria, que es porque las llamaban así los nativos americanos, porque en las llanuras de Estados Unidos coincidía con la aparición de una flor rosa que era muy querida por ellos. No es que la vayamos a ver rosa. La luna solo se ve rosa si hay una calima o hay un eclipse lunar parcial o algo por el estilo. O sea, la luna tiene colores reales, diríamos, en función de, por ejemplo, contaminantes en la atmósfera, que haya calimas, que haya humo, que haya, pues eso, cuando hay un eclipse total lunar, la luna no se opaca por completo, no se vuelve completamente negra, porque la luz del sol difracta en la atmósfera terrestre y se ve muy, muy rojiza, que a veces también lo llaman luna de sangre. Bueno, pues es un nombre coloquial que se le da, igual que las lunas de San Lorenzo son las Perseidas, pero la luna como tal siempre tiene el mismo color, que es blanco. Puede tener tonalidades y lo mismo, cuando se habla de la luna azul, no es que la luna sea azul, viene del término inglés belewe, que quiere decir luna traicionera. El mes sinódico de la luna, de luna llena diríamos, son 29 días y medio. Entonces, en un mes de 30 días o de 31 días puede ocurrir que haya 2 lunas llenas. Pues los ingleses denominaban belewe blue, luego derivó en blue, a la luna. Pero no quiere decir ni luna triste ni nada parecido. El origen es luna traicionera, diríamos. Y se dice que es la segunda luna, es azul, pero ni se pone azul ni le pasa nada. Nos lo está contando Raúl Muñoz, es el presidente del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila. Tenemos más cosas que contar con respecto a la luna. Algunas veces la luna llena es más pequeña y otras más grande, dependiendo de la distancia. Y se habla de la superluna. Claro, exacto. La luna está a una distancia... Que no siempre está a la misma distancia y una Tierra. Cosa que está más lejos o más cerca, podemos verlo un poquito más grande, un poquito más pequeña. La luna está de media a unos 380.000 kilómetros de la Tierra, pero tiene una órbita que es elíptica. Eso quiere decir que hay momentos que está más cerca de la Tierra, el perigeo, y momentos que está más lejos. Eso puede variar entre unos 350.000 kilómetros y unos 400.000. Eso hace que a veces la veamos más pequeña y más grande. A simple vista es muy difícil de apreciar, ¿de acuerdo? Pero la Luna puede llegar a ser un 14% más grande si además de estar en el punto más cercano de la órbita, que es el perigeo, coincide con la Luna llena. Y eso sí que se denomina superluna, que al año hay algunas superlunas, ¿de acuerdo? Y por eso se habla de superluna. No confundir con un fenómeno, que hay gente que lo confunde, cuando la Luna sale o está muy cercana al horizonte, la vemos
más grande, pero eso es porque tenemos comparación con otros objetos. La Vale. Luna siempre tiene aproximadamente medio grado Vale. de tamaño angular, un poquito más, un poquito Es menos. verdad que a veces cuando sale, wow, Parece que está muy impresiona. grande, pero tú mides Vale. y mide exactamente lo mismo. Pero el cerebro, en la comparativa con elementos que tiene de referencia, porque cuando está muy alto en el cielo, pues no tenemos referencias, salvo que esté el Sol. Muy rápidamente, tenemos un mirador estelar muy cerca del CUM Carlos Sastre, Sí. hemos de decirlo, es un mirador estelar municipal, ¿no? Y ahí, Sí. bueno, pues gracias al Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila se desarrollan muchas actividades astronómicas con relativa frecuencia, ¿verdad? Exacto, ese mirador que se va a dotar en breve, ya hemos estado viéndolo, se va a decentar, se va a preparar, van a poner unos bancos. Los bancos para observar las estrellas son unos bancos muy curiosos. Sirve un banco normal, pero hay que alargarlo para que puedas... Poner la nuca. Exacto, y tenerla Vale. apoyada. Entonces son bancos un poquito más largos, Vale. para que puedas estar cómodo, pues, si no, así acabas con el cuello que Con te un poco molesta de rápido. tortícolis, sí. Entonces se va a dotar, ya hay un presupuesto preparado, también se van a marcar los solsticios y los equinoccios, se va a decentar, y la verdad es que ahí nosotros ya hemos hecho un montón de actividades. La última, la observación del eclipse. ¿Por qué? Pues las razones son varias. Una, a ver, es un sitio donde tenemos la contaminación lumínica de la ciudad porque está muy cerca de la ciudad. Pero claro, si nos vamos 20 kilómetros más allá, en vez de 200 personas, vamos a tener 20 personas. Entonces, nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de gente en las observaciones. Entonces, hay que tener un ten con ten de, si lo haces muy lejos, tendrás un cielo de mucha calidad, pero tendrás muy poca gente. Ahí se puede llegar muy bien, en verano la gente llega dando un paseo. Por ejemplo, el otro día fue muy interesante, fue gente con prismáticos y en esa zona, que es una zona degradada y abandonada, porque se urbanizó en su momento y lo único que hay allí al final es un quedado edificio, completamente, sí. un esqueleto, pues han aparecido charcas y estaban llenas de patos y andaban por allí los niños viendo los patos. Entonces, al sur del Carlos Sastre hay dos esplanadas muy amplias que actualmente no se utilizan para nada y que ahí hemos decidido que vaya, porque nos permite tener un lugar muy cercano a Ávila, con buen aparcamiento, con buena logística, donde pueden llegar todo el mundo sin problemas y donde tienes espacio más que suficiente. Pues el otro día igual estaban los padres mirando y los niños estaban con las bicicletas por allí y demás. Ya, O sea que claro, salió sí. un socio decía, solo nos ha faltado un castillo hinchable aquí. Te da tranquilidad y bueno. Claro, un sitio tranquilo y muy interesante. Estamos mal de tiempo y no quisiera dejar de hablar de un curso de astronomía, el cuarto me parece que va a Exacto, realizar el cuarto. el grupo de observadores astronómicos. Tenemos el cartel un poco con todo lo que vais a desarrollar, lo vamos a poder ver ahora, pero es que no quiero que dejemos de hablar de ello porque aunque todavía nos queda un poquito de tiempo por delante, háblanos de ese curso. Pues la verdad es que por cuarto año, yo siempre digo que... Está bien, ¿eh? Sí. Exacto, yo siempre digo que el complicado es el Ahí lo segundo. vemos. Exacto, ahí tenemos el cartel. El complicado es el segundo. El primero se trabaja muy bien y se tiene mucha ilusión y demás. Mantener luego el ritmo, pues la verdad es que este año, por cuarta edición, con Fundación Ávila, ¿de acuerdo? Y también colaboración de Diputación de Ávila, sacamos este curso que tiene siempre la misma estructura. 5 ponencias teóricas, 5 ponencias, 5 charlas y luego 2 prácticas de campo. ¿De acuerdo? Una primera ponencia práctica de ver el cielo, explicar cómo es, y una segunda con observación con telescopios. ¿Cuándo va a ser? Pues es del 9 de mayo al 6 de junio. Bueno. Además, este año ya hemos presentado hace un par de semanas el programa, y la verdad es que este año, si es posible decirlo, nos hemos venido un poquito arriba y, por ejemplo, la sesión inaugural viene Doctor Fisión. No sé si conocéis a Doctor Fisión. ¿Vale? Ahora A mí sí me suena, bueno, debe de ser... te lo voy a bueno, resumir. sí. 9 millones de seguidores y unas 100 millones de visualizaciones Madre mensuales. mía, Es vaya. un influencer, pero no de los que en TikTok cuelgan cualquier cosa o dicen que la Tierra es plana o la Luna es de queso. Es especializado en física y astrofísica y hemos conseguido que venga a dar la ponencia inaugural. La verdad es que es un placer poder contar con él, un orgullo. ¿Cómo inscribirse? ¿O están en plazo Simplemente todavía? tienen que entrar en la página web de Fundación Ávila Vale. y allí está el menú de inscripción o pueden acercarse a Palacio de los Serrano y allí se pueden inscribir. Tenemos 5 charlas teóricas, luego vienen otros 2 ponentes, tenemos siempre 3 ponentes externos. Nuestra idea es traer ponentes de primer nivel nacional y tanto internacional aquí a Ávila a que den estas ponencias y estos cursos. Y luego 2 ponentes propios del GOA que siempre tienen muy buen nivel.
Por ejemplo, el segundo ponente, ¿recordáis aquella foto famosa, la primera fotografía de un agujero negro que estuvo hace 3 o 4 años? Sí. El segundo ponente estaba en el equipo internacional que consiguió esa fotografía. Bueno, nos lo ha contado, porque ya lamentablemente tenemos que poner el punto y final. El presidente del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila es Raúl Muñoz. Ha estado con nosotros aquí para hablarnos de ese cielo inmenso que tenemos ahí, de lo pequeñitos que somos a su lado y de todas las actividades que desde este grupo se organizan. Si quieren ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo? Solo tienen que buscar Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila y aparecemos ya estamos ubicados muy arriba, aparecemos rápido. Y ya saben que hay un curso, el cuarto curso de astronomía organizado por este grupo, que se llama además Ávila Siente las Estrellas. Pueden inscribirse entrando en la página de Fundación Ávila. Exacto. Raúl, muchísimas gracias por contarnos tantas cosas. Un placer. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios. Recomponemos esta sala porque ahora vamos a tener tertulia. Ya estamos aquí, después de los anuncios. Este es el tercer bloque y este tercero y el cuarto lo vamos a dedicar a charlar. Fíjense, tenemos tertulia en este miércoles, porque hoy es miércoles 9 de abril. Hemos cambiado un poco el orden, pero no el concierto, porque aquí estamos siempre muy concertados, aunque cada uno con sus ideas. Además, hoy tenemos una dicotomía, porque vamos a hablar de la globalidad o la globalización contrapuesto a los aranceles. El término globalidad o globalización, que luego lo discutimos, se acuñó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos definirla como apertura e incremento de las relaciones internacionales en un sentido amplio, amplísimo, que corresponde a múltiples aspectos de la vida social, económica, política, cultural, ecológica. Una apertura que implica intensidad y diversidad en todo el mundo. Sin embargo, en un ambiente prebélico y bélico parece que la globalidad o globalización se ha ido al garete. Y volvemos a individualizarnos, a nacionalizarnos, a encorsetarnos, bunkerizarnos. Ahora nos enfrentamos también a aranceles impuestos por el presidente de unos Estados Unidos con afán de colonizar el globo terráqueo, cerrando paradójicamente fronteras comerciales. Y yo me pregunto, ¿cuáles pueden ser las armas más perniciosas en el siglo XXI? ¿Las económicas, las tecnológicas? Hoy hablaremos de globalidad con sus luces y sus sombras y también de aranceles con esos claroscuros que seguro tiene, y lo haremos con Rubén Jiménez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Martín, buenas noches. Buenas noches. Y Julio Collado, buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos a miércoles, un poco descabalados, pero bueno. Mitad de semana, está bien. Ni para ti ni para mí. Ni para ti ni para mí. Y esos claroscuros que tienen todas las cosas en esta vida es de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? De la globalización o globalidad, porque el término estaba ahí un poco, y también de los aranceles, que malos per se, en teoría no eran. Lo que pasa es que, bueno, tenemos aquí a un matemático, empezamos con él. La parte económica que nos hable... Los tantos por cientos. Los tantos por cientos. Dice, ¿cuántos tantos por ciento ¿De dónde han salido de esos? imbecilidad en el mundo? ¿Lo has calculado? Pues en este caso es muy claro, hay uno, un 100% Tanto por ciento de imbecilidad. en el mundo, pero todo condensado en una persona. Ah, sí. Esto es como el abusón del colegio, Del... ¿no? Hay un equilibrio ¿Pero tú tácito. crees que solamente es uno? Hay un equilibrio tácito en general en la globalización, en el colegio. Entiéndase el abusón del colegio como también puede haberlo en los trabajos o en las familias. Una persona que tiene una posición de poder, por lo que sea, por la familia, porque tiene hermanos repetidores y le protegen, por lo que sea, pocas veces es por ser inteligente, ¿no? El abusón no suele ser el más inteligente, o me equivoco, no suele ser, ¿no? Yo creo que sí. El abusón es el que decide un día quitar los bocadillos a todos los chicos de la clase, les va quitando los bocadillos para luego él a sus adláteres, a sus satélites, por darle los bocadillos o incluso venderlos y conseguir un dinerito. ¿Qué pasa? Que un día llegará en que el resto de niños no lleven bocadillos a clase porque para que se los quiten, ¿para qué los van a llevar? Y entonces sus adláteres los enfadarán con él y le echarán. Y le echarán de allí. Al final, el equilibrio que se busca se va a perder. Caerá como una manzana podrida, vamos.
Ya, a ver, bueno, ya que había tomado la palabra, Julio, venga. No, pero yo es que no creo que solamente sea uno, ¿eh? Yo creo que nos jugamos en este embate, nos jugamos más cosas. A mí me parece que aquí hay una pelea cultural de los individualistas contra los que creen que el diálogo es lo fundamental, de los que piensan que la palabra amable es fundamental y tiene que gobernar el mundo, frente a los que insultan a los y que piensan que ese es el poder. Entonces aquí nos jugamos, desde mi punto de vista ahora mismo tenemos 3 crisis, ¿no? Una crisis económica, comercial, otra crisis política, de gobiernos en contra de la democracia, claramente, y otra que es la crisis que para mí es la peor de todas y, digamos, donde arrancan todas, que es una crisis ética, donde no se tiene respeto al otro. Y eso es lo más grave. Pablo. Sí, hombre, no sé si ponerme tan trágico o tan... pero que estos son movimientos universales. Por una parte, el darnos cuenta de que cuantos más seamos mejor, y esa tendencia a crear relaciones comerciales, a descubrir nuevos lugares, a crecer, a conocer, a mezclarnos. Y por otra parte, el conservar lo nuestro, el no perder la identidad, los nacionalismos, la identidad. Y en esa tensión pues llevamos toda la historia, desde Carlos V, que hace un imperio ya, algunos lo llaman la primera globalización, la ruta de la seda que une Oriente y Occidente, lo que es el Mediterráneo para los romanos. Quiero decir que esto es histórico, quiero decir que ahora tenemos otros medios y entonces las decisiones son más inmediatas y más incisivas. Entonces que un presidente de Estados Unidos tome una decisión, unas decisiones, o un presidente de Rusia comience un conflicto, o en Israel se decida que ese territorio es mío porque sí. O los chinos se subleven. O los chinos dicen que Taiwán... que esto, quiero decir, esto antes tardaba mucho más en afectar, ahora es inmediato. Hay una dana en Valencia, a las 6 horas hay gente allí, porque funcionan los móviles, porque funciona... Quiere decir que la globalización, por una parte, nos ha dado una serie de herramientas, pero no nos ha quitado la responsabilidad personal de qué hacer con esas herramientas. ¿Para qué quiero crecer? ¿Para conocer más y ser mejor o para hacer al otro igual que yo? Esa es la crisis, claro, entonces, fundamental, de donde esa es la arrancan las cuestión. otras. Entonces, siempre va a haber globalización, porque es una tendencia natural, y siempre va a haber ese deseo de no perder por el camino quién es cada uno. Y los movimientos migratorios están dentro de están esta corriente, incluidos en claro. esa globalización, No, es que sin la embargo, cuestión. cada vez están más perseguidos. Claro, es la cuestión esa, porque aquí de lo que se trata es de cambiar el paradigma que teníamos medianamente. Claro, tampoco vamos a decir que la ONU funcionaba, pero la ONU o la UNESCO, todos los organismos colectivos que se han ido cuajando en el siglo pasado, pues ¿para qué se crearon? Para luchar para que no hubiera guerras. Claro. Porque las guerras mundiales dejó hecha polvo la tierra, ¿no? Entonces, aquí hay que dialogar. Ciertamente el diálogo es muy complicado, porque siempre algunos están por encima de otros, ¿no? Es muy complicado. Pero claro, lo más complicado y el desastre es si se niega a que haya diálogo. Y entonces, eso es lo que quieren cambiar, ¿eh? Ahora hay un movimiento mundial que se quiere cargar la democracia, porque la democracia, con todos los males que tenga, es el mejor régimen que hemos sido capaces de crear, donde todavía hay diálogo, no son enemigos, sino adversarios, se intercambian el poder, ahora pueden gobernar unos, luego otros, pero no, se quieren cargar la democracia y van contra todo lo que sea global, por ejemplo, contra las ONGs, todo lo que sea asociarse, que de alguna manera es decir, oye, tú y yo somos de este mundo iguales, somos iguales y nos asociamos, hay que romper todo. Y ese es el problema, ¿eh? Entonces los inmigrantes, claro, sobran, solamente lo van a aceptar aquellos que merezcan para nuestro provecho. Es decir, los científicos
que sean para el provecho de Estados Unidos son bienvenidos, pero los demás... Sin embargo, sobran. yo creo que los movimientos migratorios nadie los puede parar, me parece a mí. Nada, es imposible. Lo que yo destaco es que hasta hace unos años parecía que estábamos en un estado, en un equilibrio, ¿verdad?, global, un equilibrio, con movimientos migratorios, un equilibrio de conocimiento, de gestión del conocimiento, comercial, económico, pero me he dado cuenta que en estos últimos tiempos es súper frágil, muy frágil. Una decisión de una persona, o de una persona por aquí y otra por allí, hace que esto se tambalee y que esto se venga para abajo. Y decía una frase que me ha llamado la atención, que has dicho, Julio, dice que las guerras mundiales devastaron la Tierra. Yo diría una parte de la Tierra, porque el que crea estas cosas luego allí no se hacen las guerras, se hacen en otro sitio, ¿sí o no? Y es que luego por allí hacen una cosa, pero donde mueren es en otro sitio, y donde devastan la tierra y donde se producen los grandes males no es precisamente allí. Sí, pero vamos, que hemos partido Sí, de muchos conflictos. Quiero decir que nosotros pertenecemos ahora mismo, vamos, por asentar un poco concretamente las cosas, nosotros pertenecemos al mundo rico. Lógicamente hay más ricos, ¿no? Pero nosotros pertenecemos al mundo rico. ¿Y cómo se ha hecho este mundo rico? Pues se ha hecho rapiñando al mundo pobre. Y por eso es pobre, claro. África, Asia, Hispanoamérica. Pero claro, se intentó que, bueno, que hubiera acuerdos, la OECD, todos los bancos mundiales, la UNESCO, la ONU, es decir, una serie de organismos que de alguna manera intentaran relacionar, dialogar, aunque el mundo rico ha seguido siendo rico, pero bueno, se ha intentado, ¿no? Se ha demostrado que Estados Unidos tenía colonizado a todo Occidente. Y entonces yo soy optimista, date cuenta, en esta crisis, porque algunos se han dado cuenta ya que no era fiable, que el matón de turno ha estado matando siempre, que Estados Unidos con la OTAN ha impuesto lo que ha querido a Europa. Entonces yo soy optimista porque creo que si somos capaces, y el enemigo está dentro, si somos capaces de que Europa se mantenga unida, más unida políticamente, económicamente, que hasta ahora... ¿Y armamentísticamente también? No, Todo, también. no, porque si se dialoga, cuanta más diálogo haya, menos armas. El problema es que la ONU no ha podido funcionar porque no hemos sido capaces de quitar los 5 vetos. Claro. Y por eso ha masacrado Israel a los gazetíes. ¿Cómo quieren dialogar? Te ponen la mano en el cuello y dicen, y ahora hablamos. Claro, Sí. si Yo yo puedo es el vetarte... método que ha tenido en los negocios Pablo, sí. Trump. Quiero Pablo. decir, sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, necesitamos el darnos cuenta, primero, de quiénes somos y qué es lo que tenemos que defender. Política, cultural, históricamente, etcétera. Y nos hemos dado cuenta de que Estados Unidos efectivamente nos tenía colonizados con mucho gustirrinín por nuestra parte. Claro, Porque los dólares los ponían ellos, los muertos en las guerras los ponían ellos, las armas las ponían ellos. Nosotros, sí, los conflictos, ¿cuántos soldados españoles han muerto en las guerras en los últimos 40 años? Sí, pero, ¿Y cuántos americanos? Pero a cambio de ellos han ganado un... Claro, pero entonces quiero decir que mal por su parte, pero nosotros hemos estado muy a gustito, porque también nos hemos aprovechado de ello. Y ahora nos damos cuenta de que era una trampa. Y efectivamente tenemos que... Yo tengo un amigo que dice, o educación o infarto. O sea, uno cambia, o porque te da un infarto y te das cuenta y cambias, o te educas. Ya. Y entonces, bueno, pues nos ha dado un infarto. Entonces, a lo mejor es la ocasión de decir, vamos a ver. Yo creo que en un conflicto hay ¿Por que qué ser... tenemos que estar juntos Europa? ¿Qué significa ser Europa? ¿De dónde venimos? Y es donde podrán hacer luego los proyectos comunes. ¿Y qué significa ser Europa para vosotros? Lo más importante, no hay ningún trozo de la Tierra actualmente que tenga un sistema con unos servicios donde haya más libertad, primero. Segundo, tenga menos miedo, porque aunque te caigas en la calle con un infarto, sabes que vas a tener unos buenos médicos y además gratis. Tenemos una serie de servicios, tenemos un estado de bienestar que no lo tienen en ningún sitio del mundo, en ningún sitio del mundo. Y tenemos democracia, con todas las imperfecciones. Si no somos capaces, y ya digo, el enemigo actual no es solamente Estados Unidos, está dentro. Quieren disolver Europa. Quieren dividir en general. Claro. Quieren disolver todo lo que sea Divide y vencerás. asociarse, ser hermanos, que es lo que predican luego, ser hermanos.
pues todo lo que sea asociarse se lo quieren cargar. Y por eso ese es el peligro, no la economía sola, no la economía. Yo para mí El Europa problema es tiene un problema que es la gestión de la toma de decisiones. Es lenta, Es muy lenta, es verdad, muy lenta, es es muy verdad. difícil, se pasa por muchas manos, que tiene muchas partes positivas, porque es más democrático, mucho más democrático, pero en casos tan latentes como estos últimos, las decisiones se toman de manera muy despacito, muy consensuadas y a veces tarde. A veces se necesita cierta urgencia, ¿verdad? Y es Y es muy verdad que por difícil. ese garantismo de Europa quizá Sí, pero va muy hay lento. un peligro también de buscar la unidad de fuera hacia adentro. Es decir, Europa tiene que defenderse, rearmémonos. Dice, bueno, primero vamos a ver qué tenemos que defender. Ya. Porque si no, cada uno va a ir por su Más lado que defender, después. yo diría que hay Es decir, que es eso que tú has que dicho. tiene que mostrar. Esta Preservar, manera de sí. vivir, de entender Tiene el que mundo, mostrar. que Esto es- históricamente tiene su razón de ser. O sea, ¿por qué Europa es Europa? Pues porque viene de donde viene. Y ha pasado por lo que ha pasado. Si no hubiera habido 2 guerras mundiales aquí, en Europa, pues y no toda la tendríamos- tradición cultural, Claro. histórica, filosófica. Pues viene- es decir, está ahí. estamos donde estamos porque venimos de donde venimos. No podemos olvidar, tenemos que recuperar esa identidad. Leía cuando se hizo, y ya termino que me estoy alargando. Sí, vamos a ir a publicidad. Cuando se hizo un intento de constitución europea, y estaba el debate de si citar a Dios o no en el preámbulo, como en muchas constituciones, en unas sí, en otras no. Y hay un autor judío que pone el ejemplo de Moisés cuando llega a la tierra de Israel y dice, manda primero uno a ver cómo era Canaán. Y dice, si mandara uno un explorador a Europa, a ver qué tienen en común todos los europeos. Pues un cementerio y la torre de una iglesia. Me da igual que te vayas al norte de Europa que a Cádiz. Y buenos colegios, y Vale. tiene muchas cosas. Es decir, es de dónde venimos. Luego ya lo respetaremos o haremos con eso lo que sea. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando fundamentalmente de globalización o globalidad, que ya saben ustedes que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo llegó a la calma, sobre todo después de las Guerras Frías, pues acuñamos ese término y ahora parece ser que lo estamos desacuñando de nuevo porque la cosa está conflictiva. Pero no hemos hablado todavía de aranceles, ¿eh? Y tenemos que hacer muchas cuentas, para eso tenemos aquí al matemático. Después de la publicidad hablaremos de lo que significan los aranceles, de por qué se ponen y por qué estos pueden ser abusivos o muy perniciosos para las sociedades europeas. Luego lo hablamos, ¿os parece? Perfecto. Venga. No crean ustedes que hemos dejado de charlar durante los anuncios. No hemos visto ni uno, ¿eh? Ni Ningún uno. anuncio. Hemos seguido aquí hablando de globalización o globalidad y de aranceles, que los teníamos ahí un poco apartados, aunque han surgido a lo largo de esta primera etapa de nuestra tertulia. Vamos a hablar ahora de aranceles. ¿Qué se entiende por aranceles? Eso no se ha puesto ahora. O sea, No, Rubén, es un que es el mecanismo, matemático, es un mecanismo que para tienen todos los países económico para y fundamental. Es fundamental, es para potenciar la industria local y tú lo que pones, un arancel simplemente es un impuesto que ponen a todos los bienes que entran a tu país. Entonces, si tú le pones un porcentaje de un 30%, significa que todo lo que te entre en el país va a ser un 30% más caro. Con lo cual, lo que vendan, que venga de fuera, es más caro. Entonces, claro, esto hace o intentan conseguir potenciar las empresas locales, las fábricas nacionales, para que se produzca dentro. Pero claro, esto es una arma de doble filo, porque claro, si todo lo que te entra es más caro, los productos son más caros, la gente deja de consumir. Si la gente deja de consumir, no se pueden fabricar más cosas. Por eso es lo que decíamos antes, el equilibrio que existe. Si tú quieres vender... Y claro, ahora pensamos que un país... Y claro, la pregunta es, ¿pero Estados Unidos tiene todas las materias primas y todo lo que necesita para fabricar todo lo que produce? No. Pues la respuesta claramente es no. La respuesta es no. Claro. Él necesita los, De hecho, no tiene casi los materias semiconductores de Por Taiwán. eso quiere conquistar Groenlandia. Correcto. Claro. Bueno, Y necesita, Ucrania, y el otro día Ucrania. se lo oía a Javier Ruiz, necesita los semiconductores de Taiwán, Todo.
todo. la farmacéutica suiza y los coches europeos. Son las tres armas que quiere conseguir mediante esto de los aranceles. Pero que es que el cuero del airbag está hecho en India, es que la zapatilla está hecho en Vietnam. Entonces, esto es demasiado globalizado para que se pueda conseguir. Entonces, el arancel lo que persigue es eso, es potenciar el producto Lo de local dentro. frente a lo que viene de fuera. Un mío Eso, los frente a todo aranceles lo a demás. exportaciones, Correctos. porque también los hay a importaciones, claro. Claro, o sea, por supuesto. Claro. Claro, y provocar la reacción del otro. Pues Sí. yo te pongo un 30, claro, yo también exporto. Si a mí ponen un 30 también. Claro. Yo por eso, es una medida tan burda y tan burdamente explicada que cuando escuchas a los economistas y dicen no tiene sentido los números que ponen, que digo, pues alguna intención habrá detrás, que es a mí a lo mejor lo que se nos escapa. Algunos dicen que lo que quiere provocar precisamente es recesión para que el dólar se debilite y Estados Unidos, que es el país más endeudado del mundo, no sé cuántos trillones de Le dólares, cueste menos la deuda. le cueste menos la deuda. Ah, Eso es claro, lo que dicen. esto es macroeconomía. Claro, que ya son no macroeconomía. llevamos. ¿Lo va a conseguir así? Pues es que no lo sé. Los que saben dicen que no. Claro, Pero entonces, Pero ya veremos, el a ver qué dinero, pasa. el dinero que hay en el mundo es el que es. Y además, tú cuando hablas con los niños dices, pues que fabrique más dinero. No se puede. El dinero es el que es. Si esto es lo que debe Estados Unidos y quieren reducirlo, es porque alguien va a pagarlo. Si no, no hay posibilidad. Ahora que hablas de no se puede fabricar más dinero, ¿quién decide el dinero que se puede fabricar y el Pues, que no? pues los fondos monetarios, Vale. el Fondo Monetario Internacional, por Vale. un lado, El Banco la Reserva Europeo. Federal Americana, que está politizada completamente, también no sé cómo se llama en Europa, El banco. el Banco Banco Central Central Europeo, Europeo. también, Sí. los que marcan las políticas Pero eso es de monetarias. alta. Yo creo que aquí se ventila, porque yo oigo, por ejemplo, dice, en 15 minutos, cuando se pensaba que iba a dar un poco marcha atrás Estados Unidos, Trump, ha subido la bolsa no sé cuánto y unos ha perdido 15.000 millones, no sé qué, y otros han bajado y, ojo, ¿y ese dinero dónde está? Dice, unos pierden, otros ganan, bueno, allá apenas. Ahí se está pero ese dilucidando lo dinero grande. es El problema del- es, pero ese dinero- como tú decía, claro, ¿qué quieren? Pues mira, arruinar a los pequeños, a los países pequeños, porque exportan muy poquito, porque son pobres, y esos sí que lo van a pasar fatal. Porque aquí lo que se dilucida son dos modelos de mundo. Así de claro. Un mundo cada vez más injusto y más desigual, y vamos camino, ya llevamos unos años, ¿eh? Los ricos cada vez son más ricos, tanto individualmente como por países. O ese modelo, que es el de los rabiosos como Trump y compañía, y el genocida de Netanyahu y Orbán y mucha gente, ¿no? Que quieren un mundo cada vez más desigual, donde haya unos cuantos poderosos y los demás estemos de rodillas, esclavos, y un mundo que es el que se empezaba a hacer, donde todos somos parte de la tierra, somos iguales y tenemos derecho a convivir y por lo tanto tenemos que empezar a dialogar. Esos son los dos te lo modelos. compro, Julio, los dos modelos. te lo No hay compro otro. a nivel mundial, pero también a nivel personal, aquí en España. Pongo un ejemplo. El tema de los aranceles, ya de primeras, ha hecho que el precio de los coches suba un 20, 25, 30%. Claro. Cuando comenzaron los coches, ¿quién se podía comprar coches? 4 personas. Luego se popularizó, todo el mundo tenía un coche, todas las familias tenían 2 coches. Me da a mí la sensación que volvemos a reducir ese número de personas que van a poder tener coche en el futuro. Entre que no quieren que haya coches por el tema de la contaminación y demás y por los precios que están poniendo, volveremos, que es llevar tu argumento a un nivel más pequeño. Es decir, habrá un 10% nivel solo de familiar, gente claro. que vaya a poder tener coche y el resto no podrá tener coche, cuando era algo que se había popularizado. Ojo, que no defiendo que todo el mundo que todos tenemos que tener coche, que a lo mejor hay que potenciar los servicios Pues hay públicos. que consumir y funcionar menos y tener servicio público. independiente, pero y a lo que voy bienestar es social. a alguna cosa que ya estaba consolidada Es decir, y que al final se reduzca a unos pocos que van a poder, solo resumiendo- van a poder Pablo. tenerlo. sí, pero que esto no es de 10 años para acá, ¿eh? No, no. Quiero decir que... Se está agudizando. Eso ha sido que- toda la vida. Sí, está pero que agudizando. los poderosos y los que se hacían la foto con Trump eran los que se habían hecho 4 años antes la foto con Obama, los mismos millonarios. Quiero Bueno, decir que el Estados dinero, Unidos el siempre ha sido dinero imperialista, va... ¿eh? Estados Por Unidos eso siempre digo fue imperialista. que el Siempre. dinero va donde está el poder. Y cuando caiga Trump y venga otro, pues harán la foto con el siguiente.
Es decir, Pero es ¿sabes verdad por qué que es hay eso, una... Pablo? Porque son ellos los que ponen al presidente, esos de la foto. Yo creo que es una relación simbiótica entre el poder y el dinero, No, pero eso va a estar ahí, quiero decir. Bueno, pero eso que dice Rubén, a ver, al presidente le ponen los votos de unos ciudadanos, en este caso estadounidenses. Muchos millones. Sí, Pero yo no entiendo, pero o sea, piensa- y ahora se están manifestando contra Ana, pero ese piensa en otra cosa. presidente allí en Estados Unidos. ¿Cuánto dinero cuestan las campañas electorales en Estados Unidos? O sea, para ser presidente ya, claro. cuestan una millonada. Muchísimo dinero. Bueno, Sí, es que el sistema... pero tienes que ir a votar. Pero lo grave de esto, desde mi punto de vista, es que hemos tenido como ideal o como ídolo, a través del cine, a través de toda la mercadotecnia que tiene Estados Unidos, ha conquistado a través del inglés, Hasta el ha lenguaje, conquistado sí, el mundo, el efectivamente. lenguaje, dice, El se cine. llaman americanos ellos, nosotros El los americanos. cine. No, ustedes son Estados Unidos. No son Canadá, no son tampoco norteamericanos, que también norteamericanos son otros. Es decir, son unos imperialistas desde siempre. Y yo creo que hay que plantar cara, porque el sistema norteamericano, ¿qué sistema? Es el país más rico, el ejército más poderoso, porque ha robado, de alguna manera, a todos los científicos de Europa, por ejemplo, y del mundo, pagándolos, comprándolos con dinero. Pero además, ¿qué servicios sociales tiene Estados Unidos? Si se cae la gente, Los seguros médicos se son muere privados todos. en la calle, ¿qué pensiones tienen? Igual que los japoneses, si tienen que vivir siempre trabajando hasta que se mueren, pues no tienen pensiones. No tienen. Por eso nos tenemos que convencer que Europa es el sitio mejor, más feliz para vivir. Y por lo tanto, no hay que reaccionar planteando, y decir, oye, vamos a defender esto y vamos a transmitirlo a todo el mundo, porque lo otro no medio y tiene largo sentido. plazo. Claro. Lo otro es guerra contra Pero guerra. Europa es un territorio muy pequeñito, ¿eh? Que el mundo es muy grande y hay... Pero culturalmente... Pero tenemos mucho y- poder. Ya. y Tenemos mucho poder. económicamente ¿Sí? todavía... ¿Tenemos mucho poder, Sí, creéis? sí, mucho poder. Y económico. Si Europa ahora mismo trabajara en conjunto y no hubiera enemigos dentro que la quieren destruir, tenemos, por ejemplo, mucho más ejército que Rusia. Pero ¿qué ocurre? Que cada país, han dicho, los que no quieren Europa, los que no quieren agruparse para nada, ni comunidad de vecinos, ni ayuntamiento, sino tú, tu dinero en tu bolsillo, sálvese quien pueda. Ese es el problema. Pablo Ese es el y problema. Rubén, sí. Yo os le he iba a decir cortado. a Pablo antes que cuando decía, pero alguien les ha votado. Pero ¿sabéis cómo funciona la democracia en Estados Unidos? Bueno. En cada estado, tú no tienes que convencer a todo el estado, tienes que convencer a algo menos de la mitad. Porque el que tiene mayor número de votos en ese estado se lleva a todos los senadores. O sea, no es como aquí, que será más o menos, nos gustará Por más eso, o menos imitar justo. a ese Entonces, mundo tienes que es un convencer al mínimo que tienes que convencer. Una vez que has convencido a eso, Es ya un está. absurdo. Sí, Vale, pero vale, ciñémonos vale. a Estados Unidos. Es decir, a veces pensaba, uno de Vox puede decir, pero ¿cómo hay alguien que pueda votar a Podemos? ¿En qué cabeza cabe? Y uno de Podemos dirá, pero ¿qué gente vota a Vox? Y uno de los, quiero decir, nosotros mismos, a nivel local, a veces nos cuesta entender que hay gente que piensa distinto, gente que vota a veces con las tripas y no con la cabeza, y que la política gestiona todo eso Pero muy hay una bien. cosa, por eso yo hablaba Por eso digo, que la crisis es ética. Claro, Porque- es un problema de conciencia, Sí. es un problema de saber quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es... decir, a nivel europeo o a nivel ¿Qué es local, mejor? me da ¿Un igual. mundo más justo o más desigual? Evidentemente. ¿Qué es mejor? Admitir que toda la gente y ayudar y ser, o sea, admitir a un inmigrante. Antes decía lo de la inmigración. La inmigración es el fenómeno primero y universal desde que existe hombres en la Tierra. Todo el mundo ha inmigrado, todo el mundo. Sí, Si no, nosotros es un fenómeno que no se puede parar, además. No, no. Pero estaba escuchando abajo comentarios, porque abajo en realización también intervienen en la sí, discusión. Habría que enchufarlos algún día. Decían, ¿y quién hace un mundo más igual? ¿Quién? Pues está muy claro. Mira, lo primero que hay, cuando se va a votar, hay que saber un poco también qué defiende cada uno, qué programa. A mí un partido que defiende, por ejemplo, la propiedad privada como sea y sin tener en cuenta lo público, y hace urbanizaciones donde no se debían hacer, y por ejemplo, un rentista que tiene un montón de pisos ahora mismo, por poner ejemplo concreto, que tiene un montón de pisos, es un usurero que está haciendo que los jóvenes españoles no tengan donde vivir y no se puedan
Ese es un problema muy serio, ¿eh? Claro, no se uno puede que generar... defienda eso, dice, no, es que la propiedad privada, es que esto es mío, que me lo he ganado yo. Y ojo, eso de la meritocracia, porque eso es otra mentira gordísima. Vale, gordísima, ¿eh? Sí, no. Gordísima. Vale, No Pablo, podemos ser Rubén. simplones, No, Julio. un Pablo, 70% Julio, no depende de los ser Vamos a simplones. dejar hablar a Pablo y Uy, a ha dicho Rubén. porcentaje, 70%. Sí. Ah, bueno, Pregúntale pues- dónde ha sacado el dato. Eso es. No, Quiero decir, 50 también un estudios. sistema donde da igual esforzarse que no, pues lo hemos visto en los países donde se ha instalado sistema, no están mejor. No lo hemos dicho. Quiero decir, ¿por qué Europa está tan bien? Pues también porque tiene un sistema de equilibrio entre un cuidado a lo individual y un cuidado a lo social. Claro. Pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un respeto al esfuerzo de uno, a la propiedad de uno y un cuidado al que no puede, al que no llega. Es decir, en equilibrio, pero si nos vamos a simplificar en Pero blanco y negro, la usura... los países más pobres, pues precisamente son los que han tenido proyectos políticos precisamente más sociales, No lo creo yo. Eso. vamos a decirlo. O los que han estado más manipulados por los países grandes. No, Claro. tenían una Y lo que decía cúspide que gobernaban. Claro. Tú puedes poner socialismo, comunismo... Porque eso es la resulta que hay un naturaleza humana, capitalismo no Pero- puede ser ingenuo. a lo bestia. Ahí Y faltaba lo la que decías ética. de la Claro, migración, claro. evidentemente la migración es un hecho natural, ni siquiera humano, natural. Los animales También emigran. Vale. emigran, quiero decir, es una cosa que es una parte. El problema es cuando eso se manipula, se instrumentaliza, se comercializa y la inmigración pasa a ser un negocio. Ya, pero si Pero echamos... desde espera, origen, vamos a hablar- Pero desde origen. No, Desde todo, origen. todo el Vamos proceso. a escuchar a Rubén y hacemos una ronda que nos queda un minuto, señor. Pues Rubén. hablando de la meritocracia que decía Julio, una de las mejores cosas que hay en España, que ha habido en España en los últimos años y en Europa, es el sistema educativo. Claro. Es que el que no ha tenido ha podido recibir becas y ha podido, desde una posición social más baja, poder tener estudios superiores y poder alcanzar unas metas que en otros países no se pueden. Estamos hartos de ver en Estados Unidos cómo se endeudan las familias para que sus hijos estudien en las universidades y cómo pagan millonadas para estudiar en ciertas universidades y cómo desde esas universidades tienen acceso a los puestos que luego son los que están al lado de en la foto. Claro, mandando. Venga, hacemos ronda, ¿eh? Hablábamos de globalidad o globalización, como bien puntualizó Pablo, porque son un poco ahí los dos términos, pero sí, bueno, van unidos. Y hablábamos bueno, pues de estos aranceles impuestos ahora por Trump, pero bueno, que han existido siempre, no de esta forma tan desmesurada. Última ronda. Julio, conclusiones. Conclusión. Yo Vaya. voy a hacer de rappel. Venga. Yo creo que Trump va a caer, como siga de esta. Del visionario este. Claro. Ah, vale. Trump y sus acólitos, porque dice el refrán castellano que Dios los cría, o quien sea ese Dios, y ellos se juntan. Y ahora sí están juntos, y hay una internacional mundial en contra de la democracia, en contra de la igualdad, en contra de la justicia y en contra de que todos los habitantes de la Tierra somos eso, habitantes de la Tierra. No lo mío, 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 mío y los demás que se frían. Por lo tanto, Empate uno. yo soy optimista y espero que Europa se dé cuenta y que se una más. Europa. vale, yo creo que se está dando cuenta, no lo sé. A ver, Nos ha tocado infarto en lugar de educación. Entonces aprovechemos la ocasión para corregir las cosas que no hemos hecho bien. Y termino citando al Papa, hay una globalización buena y una mala. La globalización de la solidaridad, la globalización del conocimiento, la globalización de la cercanía entre los seres humanos, esa es buena. La que impone un modelo cultural, la que impone una economía individualista, esa no. Y las dos son globalizaciones, pero no todas son iguales. Pues eso iba a decir yo precisamente, acabar con un mensaje positivo de la globalización y yo me iba a centrar en el conocimiento. Es decir, afortunadamente, gracias a la globalización, nos ha llegado, o el conocimiento ha fluido por todo el mundo y tenemos acceso a un montón de situaciones que hace años no hubiéramos tenido. así lo dejamos. Esto es lo que ha dado de sí nuestra tertulia de hoy. Hablábamos de globalización y aranceles y de todo lo que se mueve en este mundo en el que vivimos, que muchas veces se nos escapa. Hemos estado haciéndolo con Julio Collado, Pablo Martín, Rubén Jiménez. Gracias a los tres. Sois súper generosos y muy buena gente, ¿eh? Gracias. Que nos llame Trump y le asesoramos. A ustedes también les damos las gracias por haber estado ahí. Son súper generosos y muy buena gente y esperamos encontrarles la próxima
próxima semana, el martes próximo, tenemos... No, estaba yo confundida. El martes próximo es Semana Santa, así que disfruten muchísimo porque nos encontraremos después de las vacaciones. Cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan y hasta prontito. Adiós.